Un equipo de investigadores estadounidenses ha encontrado que Machu Picchu, la famosa ciudadela inca ubicada en el Cusco, Perú, fue construida y habitada décadas antes de lo que se creía anteriormente, según un estudio publicado en la revista Antiquity, dirigido por el arqueólogo de Yale Richard Burger. Burger e investigadores de varias instituciones estadounidenses utilizaron espectrometría de masas con acelerador, AMS, una forma avanzada de datación por radiocarbono, para fechar restos humanos recuperados a principios del siglo XX en el complejo monumental y antigua finca del emperador Inca Pachacuti. Sus hallazgos revelan que Machu Picchu estuvo en uso desde aproximadamente el 1420 después de Cristo hasta el 1530 después de Cristo, terminando alrededor de la época de la conquista española, lo que hace que el sitio sea al menos 20 años más antiguo de lo que sugiere el registro histórico aceptado y plantea preguntas. Fuentes históricas que datan de la invasión española del Imperio Inca indican que Pachacuti tomó el poder en 1438 después de Cristo y posteriormente conquistó el Valle Bajo de Urubamba donde se encuentra Machu Picchu. Con base en esos registros, los eruditos han estimado que el sitio fue construido después de 1440 después de Cristo y quizás hasta en 1450 después de Cristo, dependiendo de cuánto tiempo le tomó a Pachacuti someter la región y construir el Palacio de Piedra. Para determinar cuándo se construyó Machu Picchu, Burger y sus colegas examinaron los restos de 26 personas que se cree que eran sirvientes de Pachacútec y que las expediciones de Bingham encontraron en 3 cementerios de Machu Picchu. El nuevo análisis midió la proporción de ciertas versiones de isótopos de carbono en los huesos mediante una técnica sensible conocida como espectrometría de masas con acelerador. Debido a que el isótopo radiactivo carbono 14 se desintegra a un cierto ritmo y deja de acumularse después de que mueren los seres vivos, la cantidad de este isótopo puede revelar la edad de los materiales orgánicos. Burger explicó que la espectrometría de masas con acelerador es especialmente útil para fechar los huesos de esqueletos donde solo quedan pequeñas cantidades de material orgánico. Los resultados muestran que Machu Picchu estuvo ocupado desde al menos 1420 hasta 1530, décadas antes de lo que se pensaba. Eso a su vez sugiere que Pachacútec llegó al poder y comenzó a conquistar regiones vecinas antes de lo que se creía, escriben los investigadores. La datación de enclaves incas está sujeta a especulación porque los relatos escritos y la evidencia arqueológica no siempre se corresponden. Durante décadas, los historiadores y antropólogos se han basado principalmente en dichos relatos escritos y es bastante reciente que los propios hallazgos arqueológicos, así como el uso de la datación mediante radiocarbono y otras técnicas, estén contribuyendo, agregando o cambiando nuestra comprensión de las sociedades precolombinas. Dijo la doctora Gabriela Ramos, de la Universidad de Cambridge. Mientras que doctora Trish Beers, de la Universidad de Cambridge, dijo que los registros coloniales son importantes para nuestra comprensión de lo que presenciaron los españoles en ese momento, los cuales estaban fuertemente influenciados por la propaganda política, la superioridad religiosa y la voz subversiva general del Imperio Español, que tendía a subrayar su propia agenda brillante. Y añade, los métodos científicos, en particular con los restos humanos, pueden darnos una idea de lo que estaban experimentando las personas en aquellos tiempos, como por ejemplo cuál era su dieta, las enfermedades que padecían, el trabajo que realizaban, tanto a nivel individual como a nivel de población, lo que es muy bueno. Dennis Agburn, antropólogo y arqueólogo de la Universidad de Carolina del Norte, en Charlotte dijo: antes de las mejoras en datación en radiocarbono mediante AMS, teníamos pocas esperanzas de refinar la cronología del Imperio Inca, dado que fue un fenómeno de corta duración en términos arqueológicos, precisa Burger. Las fechas de radiocarbono de investigaciones anteriores no tenían la resolución que ahora nos permite ajustar el procedimiento AMS. Un análisis de los tipos de sangre de un denisovano y 3 neandertales ha revelado nuevas pistas sobre la historia evolutiva, la salud y las vulnerabilidades de sus poblaciones. Además, los resultados vuelven a revelar una baja diversidad genética y una posible fragilidad demográfica. La investigación fue publicada en la revista PLOS ONE.
Los linajes humanos extintos de los neandertales y los denisovanos vivieron en Jurache hace entre 300.000 y 40.000 años. Aunque se han secuenciado los genomas de 15 de estos individuos, el estudio de los genes de los grupos sanguíneos se había descuidado hasta ahora, si bien los sistemas de grupos sanguíneos fueron los primeros marcadores que se utilizaron en antropología para reconstruir el origen de las poblaciones humanas, sus movimientos migratorios y su mestizaje. En el nuevo estudio, científicos del CNRS, la Universidad de Aix-Marsella y el Instituto Francés de Sangre examinaron los genomas previamente secuenciados de un denisovano y 3 neandertales que vivieron hace entre 100.000 y 40.000 años, con el fin de determinar sus tipos de sangre y extraer consecuencias sobre la historia evolutiva humana. De los aproximadamente 40 sistemas que determinan los grupos sanguíneos, los científicos se centraron en los 7 comúnmente considerados para las transfusiones de sangre, los más conocidos de los cuales son los sistemas A, B, O, grupos determinantes A, B, AB y O, y Rhesus, factor RH. Los resultados consolidaron ciertos supuestos, pero también arrojaron algunas sorpresas. Respecto al sistema A, B, O, los científicos confirmaron que estas líneas antiguas ya tenían toda la variabilidad conocida en los humanos modernos, aunque durante mucho tiempo se creyó que los neandertales eran todos del grupo O, de la misma manera que lo eran los chimpancés con el grupo A y los gorilas con el B. Además, el análisis exhaustivo de los diferentes sistemas sanguíneos mostró combinaciones consistentes con un origen africano en los neandertales y denisovanos. Sin embargo, otro vínculo más asombroso saltó a la vista. Para uno de los genes del sistema Rhesus, los neandertales presentan una combinación única, nunca encontrada en humanos modernos, excepto en aborígenes australianos y nativos de Papúa. Por último, estos análisis arrojan luz sobre la demografía de los neandertales, confirman la bajísima diversidad genética de esta línea humana y apuntan a la posible presencia de una enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido, especialmente en el caso de una madre neandertal portadora del feto de un Homo sapiens o un denisovano, debido a una incompatibilidad Rhesus, también llamada incompatibilidad feto-materna. Estas pistas apoyan la hipótesis de que la baja diversidad genética y el escaso éxito reproductivo contribuyeron a la eventual desaparición de los neandertales y los denisovanos. En la Universidad de Bristol y el University College de Londres han utilizado técnicas de vanguardia para reconstruir digitalmente el cráneo de uno de los primeros animales con extremidades. El estudio, que se publicó en el Journal of Vertebrate Paleontology. Los tetrápodos incluyen mamíferos, reptiles y anfibios, desde salamandras hasta humanos. Su origen representa un momento crucial en la evolución animal, desde el desarrollo de las extremidades con dedos y el paso del agua a la tierra. El estudio muestra el cráneo reconstruido de un anfibio prehistórico, el delta de Bacheria de 340 millones de años, para revelar cómo era este animal y cómo se pudo haber alimentado. Los autores encontraron que Bacheria poseía un cráneo alto y estrecho muy diferente a muchos otros tetrápodos tempranos que estaban vivos en ese momento. Según el autor principal James Rosen, la mayoría de los primeros tetrápodos tenían cabezas muy planas, lo que podría sugerir que Bacheria se estaba alimentando de una manera ligeramente diferente a sus parientes, así que decidimos buscar en la forma en que se conectaron los huesos del cráneo para investigar más a fondo. Los autores encontraron que el hocico tenía muchas suturas superpuestas para resistir las fuerzas de torsión de la presa que luchaba, mientras que la parte posterior del cráneo estaba conectada de manera más sólida para resistir la compresión durante la mordedura.